Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, queridos amigos de Mater Mundi. Hola, Jaime. Hola, Beatriz. Como siempre, con muchísimas ganas de empezar el programa. Además, es uno que me gusta especialmente. Pues me alegro que te guste, Jaime. Yo creo que es cierto que los dos primeros, al ser una introducción, a lo mejor cuesta un poco más, ¿no? Pero que son fundamentales para meternos de lleno cuando nos metamos en el Nuevo Testamento. Sí, vamos, los dos primeros me han encantado, ¿eh? Pero que me lo había leído antes, me gusta todavía más, imagínate. Bueno, pues vamos a ver si a vosotros os gusta también. Vamos a hablar hoy, como ya os dijimos, del judaísmo en tiempos de Jesús. Según el historiador judío Josefo, los judíos tenían tres filosofías: la de los esenios, la de los saduceos y, por último, un tercer grupo llamado los fariseos, que me imagino que os suenan a todos. Bueno, vamos a empezar con los fariseos. Después de haber visto los dos programas anteriores, y si no los habéis visto, os animo a que los veáis, porque ya estamos situados en cómo estaba el patio, como dicen ahora. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podían los judíos mantenerse fieles a Dios cuando Judea era una pequeña provincia de un inmenso imperio pagano? Que es la misma pregunta que nos hacemos hoy en día a nosotros. ¿Cómo podemos los católicos mantenernos fieles a Dios cuando la sociedad en la que vivimos, cuando el mundo en el que vivimos, cuando el país en el que vivimos está dentro de un mundo inmensamente pagano? ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Dios? Bueno, pues los fariseos eran un grupo de personas que querían mantenerse fieles a Dios. O sea, que su intención era buena. O sea, no es que quisieran ir matando a los seguidores de la ley de Moisés. No, ellos eran los seguidores de la ley de Moisés. Eran un grupo de personas que querían vivir la ley de Moisés de todo corazón, en cuerpo y alma. O sea, que querían hacerlo. Y pensaron que lo mejor para mantenerse fieles era construirse una muralla alrededor y mantenerse separados de los gentiles. Hay que entenderles, porque ya vimos la religión en el Imperio Romano. O sea, era una religión de yo te doy, tú me das, en realidad no creo en los dioses, políticamente correcta, me da igual este dios que el otro, mientras que no tal. Entonces, cuando de verdad querían seguir la ley de Moisés, era muy difícil mantenerse dentro del Imperio Romano, mantener sus puestos de trabajo, era muy complicado. De hecho, luego van a venir todas las persecuciones, y tuvieron muchas persecuciones, tanto los judíos como después los cristianos. O sea que cuando hablamos de los fariseos y cuando Jesús arremete tanto contra los fariseos es porque habían cambiado la ley de Moisés, le habían dado un giro que no era, pero su intención era seguir la ley de Moisés. Entonces deciden mantenerse separados de aquellos que no son judíos. Y a estas personas se les conocía como los separados, perushim en hebreo, y es una palabra de la que se deriva la palabra fariseos, que es la que ha llegado a nosotros hoy en día, pero que significa los separados. Los fariseos se negaban, como hemos dicho, a mezclarse con los gentiles. Para ellos, solo el hecho de entrar en casa de un gentil ya era motivo de impureza. Y para distinguirse de ellos, remarcaban y exageraban sus costumbres judías. De hecho, lo vemos muchísimas veces, por ejemplo, cuando estamos en Cafarnaún con el centurión romano, que le dice a Jesús que no hace falta de que vaya hasta su casa, que una palabra suya bastará para sanar a su siervo. Pues el centurión romano sabía que Jesús, que era judío, no podía entrar en su casa porque para él era motivo de impureza, y por eso le dice que no vaya a su casa. Es por eso. Entonces,
incluso la parábola del buen samaritano, pues el judío que pasa delante del que se está muriendo iba al templo y no podía pararse porque si no se hacía impuro y ya no podía ir a celebrar, a ofrecer sacrificios al templo. Entonces los fariseos habían llegado hasta ese punto. Y para los fariseos el único medio que tenían los judíos de ser fieles a Dios era mantenerse puros, por eso no se podían mezclar con los otros y por eso no era suficiente la ley, sino que necesitaban también imitar toda esa complicada pureza ritual de los sacerdotes de Jerusalén, y por eso iban añadiendo rituales como el de la purificación de las manos antes de comer y todas esas purificaciones eternas. Los fariseos fueron los antecesores de los rabinos, y al aplicar la Torá a la vida corriente hacían posible la práctica de la fe en lugares apartados de la ciudad. Su vida giraba en torno a la Torá, a la ley de Moisés, pero ellos iban añadiendo y añadiendo preceptos y rituales de purificación, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que ellos tenían buenas razones para creer lo que ellos creían, porque cualquiera que conociera la historia de Israel, que sois todos vosotros, porque habéis estudiado ya el Antiguo Testamento y porque habéis visto los programas anteriores y porque tenéis el libro de Comprender las Escrituras, pues cualquiera que conociera la historia de Israel podía darse cuenta de que la asociación con los gentiles había traído siempre grandes problemas. Habían sido desterrados, exiliados a Babilonia, habían sido exiliados ya antes, los que se habían mezclado con los gentiles habían dejado de ser fieles a Dios, pero fijaos que lo vemos con el mismo rey Salomón. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Que ya lo vimos en estos programas, que tenía muchísimas mujeres y empezó a casarse con mujeres y a tener concubinas que adoraban a otros dioses, y él mismo acabó adorando a otros dioses. Y nosotros nos pasa exactamente lo mismo hoy en día, que queremos mantenernos fieles a Dios, pero nos empezamos a mezclar con otras religiones, empezamos a mezclarnos con personas que no practican, empezamos a mezclarnos, a vivir inmersos en el mundo, y al final es muy difícil mantenerse fiel porque ser cristiano es muy exigente. Bueno, pues lo que le pasó a los fariseos es que de tanto quererse mantener puros, de tanto quererse mantenerse aislados, pues acabaron haciendo de la ley una carga insoportable, y con el transcurso del tiempo fueron insistiendo más y más en los signos externos de separación, y entre ellos estaban los que exageraban los detalles de la indumentaria tradicional judía, llevando grandes filacterias. Las filacterias eran pequeñas cajas con versos de la Escritura que los judíos piadosos llevaban cuando rezaban, y grandes orlas, las orlas que la ley de Moisés prescribía en el libro de los Números, en el capítulo 15, en el versículo 38, y querían que todo el mundo guardara el sábado conforme a la interpretación más estricta posible, y también reforzaron una interpretación restrictiva de las leyes alimenticias, o sea que era ya todo como una carga, y al mismo tiempo alguno de ellos eran perfectamente capaces de saltarse el espíritu de la ley cuando les convenía. Claro que eso era también otra de las cosas que pasaba. Se inventaban interpretaciones que les permitían engañar a los pobres o incluso a sus propios padres, es decir, que hacían lo que les daba la gana. Y en tiempos de Jesús los fariseos formaban un grupo muy poderoso. Para muchos judíos los fariseos eran tan piadosos como debían ser, pero para muchos otros judíos y sobre todo para los pobres, pues se quejaban de ese peso que suponían todas esas cargas rituales impuestas por los fariseos. Al final es lo de siempre. El que conoce las leyes sabe cómo saltárselas, pero se las impone a los demás, y al que le imponen cargas y cargas y cargas, pues al final acaba aplastándose con tanta carga, ¿no?
Los fariseos habían dado respuesta satisfactoria a la pregunta de cómo la religión judía podría sobrevivir en el imperio gentil, pero era una respuesta que se basaba en el rechazo total de los gentiles, en separarse de ellos, en apartarles de su vida. Y claro, se olvidaban, o se querían olvidar, de la promesa de la alianza davídica y de las promesas que habían anunciado los profetas de que Jerusalén sería un centro de culto para todas las naciones y no solo para los judíos. Es decir, que todas las profecías del Antiguo Testamento no eran para los judíos exclusivamente, sino que eran también para los gentiles. ¿Y qué pasa? Que cuando viene Jesús y comienza a dar cumplimiento a todas esas promesas llevando a los gentiles a Dios, los fariseos se dan cuenta inmediatamente de que Jesús estaba predicando una religión que era inclusiva y que no era exclusiva. Y por eso los fariseos odian a Jesús, porque ellos ya se habían montado su chiringuito, se habían separado de los gentiles y viene Jesús a decir que los gentiles tienen lugar entre los hijos de Abraham. Vamos a leer ahora el Evangelio de San Mateo, vamos a leer el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 1 al 12 y vamos a entender mucho mejor lo que decía Jesús. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que les saluden en las plazas, y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Claro, fijaos, los fariseos, y llega Jesús hablando de la humildad, de incluir a todos, de que los pobres serán los primeros, las prostitutas, claro, los fariseos estaban que trinaban, y de ahí por cómo Jesús les hablaba. Eso es importante entenderlo, pero también hubo muchas conversiones de fariseos, como por ejemplo José de Arimatea, porque ellos conocían la ley de Moisés y conocían todo el Antiguo Testamento. Entonces los que tenían buenas intenciones, pues al final cuando Jesús hablaba les tenía que resonar toda la ley, por mucho que les hubieran añadido 87.000 preceptos y cargas y todo, pero les tenía que remover. Bueno, pues esos eran los fariseos. Luego tenemos a los saduceos. En el lado opuesto que estaban los saduceos. Los saduceos eran el partido del poder político, primero bajo los macabeos y luego bajo los romanos. Una asamblea llamada el Sanedrín tomaba las decisiones en el día a día del gobierno de Judá. Y aunque los fariseos ocupaban algunos puestos en el Sanedrín, la mayoría estaba dominada por los saduceos. O sea que tenemos el Sanedrín, que es una asamblea importantísima, donde se toman las decisiones en el día a día del gobierno de Judá, y el Sanedrín está formado sobre todo por fariseos y por saduceos. Esto es importantísimo, o sea, son como
como dos lobbies, bueno, entre comillas, de dos grupos, dos fuerzas de poder, pero que están un poco enfrentadas. Eran los saduceos, herederos de Sadoc, sacerdote de Salomón, y se creía que tenían que ser los sacerdotes de Jerusalén para siempre. Pensaban que la mejor forma de que la religión judía sobreviviera a un ambiente pagano era la cooperación con los gentiles. O sea, estos al revés. Los fariseos era separarse de los gentiles, aislarse totalmente de los gentiles, y los saduceos eran al revés, mezclarse con cooperar con el mundo, con los gentiles. Y aunque los fariseos eran respetados por el pueblo, los saduceos eran los que tenían la mayoría del poder en el gobierno. Y por supuesto los fariseos los odiaban, o sea, se odiaban entre ellos, no trabajaban juntos para instaurar el reino de Dios en la tierra y para preparar la venida del Mesías, sino que entre ellos no se podían ni ver. Los saduceos tenían ideas religiosas bastante diferentes a los fariseos. Para los saduceos solo eran escrituras canónicas los libros de Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían en la resurrección de los muertos ni en que existiera ningún tipo de vida después de la muerte, ni creían en los ángeles ni en los espíritus. O sea que vemos que dentro del judaísmo había distintas creencias, digamos. Y por eso es importante conocer esto, porque la vida de Jesús va a transcurrir entre estos fariseos, entre estos saduceos, y por eso es importante saber también por qué, porque los fariseos y los saduceos no se podían ni ver. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 993. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Claro, lo que les ocurre a los saduceos es que como solo daban por escrituras, solo concebían como escritura sagrada el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, no tenían toda la revelación completa, pues no creían en la resurrección de los muertos y no creían en una serie de cosas que no estaban en los libros de Moisés, sino que habían sido reveladas más tarde. ¿Os acordáis cuando Pablo fue llevado ante el Sanedrín para ser juzgado por creer en la resurrección de los muertos? Claro, por creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pablo? Que Pablo era fariseo, ya lo dice él. Pablo enfrenta a los fariseos y a los saduceos en el Sanedrín y monta, pues eso, la de San Quintín. Vamos a leerlo. Sabiendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por la esperanza en la resurrección de los muertos. Al decir esto, se produjo un enfrentamiento entre fariseos y saduceos y se dividió la multitud. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, confiesan una y otra cosa. Se produjo un enorme griterío y puestos en pie, algunos escribas del grupo de los fariseos discutían: no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado algún espíritu o algún ángel? Como el alboroto crecía cada vez más, temeroso el tribuno de que despedazaran a Pablo, ordenó a los soldados bajar, sacarlo de en medio de ellos y conducirlo al cuartel. Claro, es que Pablo era genial porque Pablo conocía todo esto. Entonces le van a juzgar y lo que hace es enfrentar a los fariseos y a los saduceos. Y claro, acabaron a tortas y lo que hicieron fue llevarse a Pablo. Bueno, es que esto es lo importante de conocer y vivir la Sagrada Escritura, que
cuando Jesús habla a los fariseos, cuando habla a los saduceos y cuando nos habla a cada uno de nosotros, ver también lo que tenemos nosotros de fariseos, ver lo que tenemos de saduceos y ver qué es lo que Jesús nos quiere decir, porque si no se queda en algo como que no va con nosotros. Había otro grupo también, que eran los esenios. Los esenios eran un grupo de judíos piadosos que protestaron por la unión entre el poder político y el poder religioso por parte de los macabeos. Entonces ellos pensaban que el templo se había corrompido por completo bajo los saduceos. Y es verdad que el templo se había corrompido por completo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo llegó un momento en el que, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? El día que tira todas las mesas y dice que han convertido el templo, la casa de oración, pues en un mercado. Pero eso era porque lo permitían los sacerdotes, porque ellos se llevaban una comisión altísima por todo lo que se vendía en el templo. Entonces, los esenios lo que hacen es están en contra de todo esto y se van fuera de Jerusalén y establecen una pequeña comunidad en el desierto, en Qumran, junto al Mar Muerto. Sus escritos, los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en la década de los 40 del siglo pasado, muestran una comunidad que veían a sus miembros como puros y justos en comparación con los contaminados saduceos y probablemente con los fariseos. Existe una teoría que dice que San Juan Bautista pertenecía a la comunidad de los esenios y bueno, pues desde luego a mí no me extrañaría absolutamente nada. Últimamente sabemos que ha habido varios descubrimientos en el Qumran de comunidades, escritos de comunidades esenias. Y luego estaban los celotes también. Los celotes en el primer siglo después de Cristo hubo también en Judea otro grupo conocido como el de los celotes. Y puede que los celotes fueran los iniciadores de la revuelta del 66 después de Cristo contra los romanos, similar a la de los macabeos que había ocurrido unos 230 años antes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el judaísmo en tiempos de Jesús y ya en el programa siguiente veremos cómo está formado el Nuevo Testamento. No sé si quieres hacer algún comentario, Jaime. Bueno, Beatriz, como siempre, primero darte las gracias por el programa, me ha encantado, he aprendido muchísimo. Y luego sí que quería hacer algún comentario. O sea, es verdad que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Hemos visto en los programas anteriores como cada vez que el pueblo de Israel se juntaba con extranjeros, se cogían todas las malas costumbres, se cogían a todos los ídolos de los extranjeros, se alejaban de Dios, querían copiarles. Y entonces vemos que, acabamos de ver ahora que los fariseos, la solución que proponen, bueno, que imponen, mejor dicho, es cerrarse de lleno a los gentiles para que no les afecte, para que el pueblo de Israel no intente imitarlos, ¿no? Pero hemos visto que se equivocan también, no es lo que proclama Jesucristo, esa no es la religión verdadera, no es la religión de la revelación. Entonces vemos cómo el cristianismo necesita de incorporar a las demás, a todas las almas, a involucrar a todas las almas para la salvación. No meterse en el pecado, pero sí no coger el pecado de las almas, sino contagiar, inflamar, llenar de fuego de Dios a todas las almas, prenderlo todo. Claro, hay una cosa que has dicho ahora muy interesante y es que dices inflamar las almas. O sea, en el cristianismo Cristo nos llama a llevar el evangelio a todas partes y a acoger a todos. Pero para poder hacer eso sin caer en lo que es el mundo pagano, es muy importante que tengamos una verdadera vida de oración. Pues qué buen consejo para todos y para mí también. Es cierto y además es verdad que ahora que lo pienso es la segunda cosa más importante al final del cristianismo, ¿no? El incluir a los cristianos, lo decía Jesús, ¿no? El segundo mandamiento más importante, ¿no? Es amarás al prójimo como uno mismo. O sea que hay que cortar de lleno a los fariseos.
Sí, sí, pero muchas veces somos nosotros mismos los fariseos, ¿eh? Y actuamos como ellos. Entonces nos corta a nosotros mismos muchas veces. Sí, sí, bueno, de hecho decía San Agustín, ¿no? De ama y haz lo que quieras. Claro, pero ese ama y haz lo que quieras es ama con el amor de Dios, no ama con el amor del mundo. Pues es verdad, ese amor del mundo banal de que es un buenismo más que amor real, ¿no? De pobrecito y sigue haciéndolo mal. Es cierto. Luego había otro comentario que quería hacer que simplemente me ha llamado la atención, que es verdad que esa división del pueblo de Israel que veíamos en los programas anteriores y esas meteduras de pata constantes de pecado, o sea, aquí vemos cómo se ha ido pasando el pecado de generación a generación hasta el punto de que llegamos a un momento en el que ni siquiera los propios judíos tienen claro qué es exactamente la religión, cómo la tienen que seguir y cómo pueden amar a Dios bien. Hay una división ahí entre fariseos y saduceos por un pecado que se ha ido pasando de generación en generación. Sí, que ha sido por en vez de buscar siempre dar gloria a Dios, pues buscarse a uno mismo, ver cómo tiene que hacer las cosas, cómo no tiene que hacerlas, ir asentándose en ese poder, pero al final también nos pasa a nosotros, Jaime, que el pecado nos hace muchísimo daño, pero muchísimo daño está asentado muchas veces en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra sociedad, y hay que dar un giro y intentar en todo lo que hacemos, repito, dar gloria a Dios, en todo, absolutamente en todo. Y cualquier acción, por lo más mínimo que sea, no da gloria a Dios, fuera, arrancarla de raíz. Bueno, pues con esto ya, yo creo que ya. Pues os damos las gracias Jaime, y gracias a todos vosotros por haber estado compartiendo pues todos estos temas tan interesantes y tan importantes para comprender las Escrituras y para poder vivir mejor nuestra fe. En el próximo programa, como os decíamos, ya hablaremos de cómo se constituye el Nuevo Testamento y, como siempre, os recordamos que podéis encontrar todos estos podéis encontrar el texto de todos estos programas en el libro Comprender las Escrituras que estáis viendo ahora en pantalla. Muchísimas gracias. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.